En solo 10 años pasó de ser uno de los mayores contrabandistas latinoamericanos de oro a planificar un asalto para obtener a la fuerza el preciado metal. Amenazaron a estas personas, le quitaron el kilo de oro a una de las víctimas y no pudieron robar más cosas básicamente porque por parte del dueño del inmueble, del propietario del local, hubo una reacción. Su nombre es Harold Vilches, chileno y hoy nuevamente en prisión preventiva por la planificación de este violento robo y otros delitos tributarios. En este caso se detectó una sociedad y respecto a esa sociedad la emisión de facturas falsas podrían haber provocado un perjuicio fiscal de en torno a los 80 millones de pesos. La primera vez que Harold Vilches apareció en el radar de la justicia fue cuando apenas tenía 21 años. A pesar de su corta edad y de aún no terminar la carrera de ingeniería comercial, ya facturaba millones. En 2014, 2 de sus socios fueron detenidos en Arica cuando transportaban varios lingotes de oro internados ilegalmente al país desde las minas de la Amazonía peruana. Él obtiene materialmente oro desde el extranjero, principalmente desde Perú, oro ilegal. Luego lo que él realiza es una especie de blanqueamiento en el país. Entonces él ese oro después lo exporta. Pero como para decir que lo exporta, él tiene que decir de dónde viene ese oro y no puede decir que viene desde estas fuentes ilegales. Entonces él ahí se consigue factura falsa o él genera sociedades, se emite factura. Un equipo del programa Contacto de Canal 13 se trasladó a Perú en ese entonces y logró ingresar a la región llamada Madre de Dios. Marcelino, me dijeron que tengo que conversar con usted. Sí. Mi idea en el fondo es también poder participar en el negocio del oro porque yo quiero mandar oro para España. Son territorios dominados por el crimen organizado. La situación es tensa. Nuestros enviados especiales quieren salir, pero el guía que habían contratado ha huido solo, dejándolos abandonados en el lugar. El mundo de la comercialización de metales preciosos es un mundo que en definitiva, en la medida que sea realizado una comercialización de manera informal, trae aparejada naturalmente una vinculación con delitos violentos. En 2016, el chileno Harold Vilches nuevamente fue sorprendido en el mercado ilícito de oro, esta vez contrabandeándolo desde Perú, pero ingresándolo con 2 cómplices desde Argentina al territorio nacional. También se presume que viene desde Perú y eso después él crea ciertas sociedades, las cuales emiten facturación falsa, se le emiten a sociedades de él. Él en estas sociedades utiliza estas facturas falsas y luego de blanquear el origen de estos bienes, porque dice que vienen de otros orígenes, él las exporta también. Se estima que entre 2014 y 2016, Harold Vilches logró blanquear y exportar más de 1.800 kilos de oro a Estados Unidos y Dubái. Operaciones que generaron un perjuicio fiscal de más de 1.400 millones de pesos. A nivel latinoamericano tenemos principalmente la extracción ilegal de oro desde la Amazonía, lo cual es un riesgo para los países, no solo los productores, sino que también para Chile como un país minero en el cual uno pudiera decir es utilizado como un tránsito para blanquear el origen del oro. Harold Vilches fue condenado tanto por los delitos de 2014 como por los del 2016, pero no cumplió penas de cárcel y tampoco aprendió la lección. Siguió buscando incautos para transformarlos en socios enceguecidos por el brillo del oro y la promesa de millonarias ganancias. Se comprometió a entregar al cabo de 4 meses ganancias por el doble de la inversión. A partir del momento que logró obtener mediante engaños el dinero de mi representado, Vilches Pizarro, dejó de ir a la casa de mi cliente. Le empezó a costar responder el celular, nunca mostró un documento que haya dado cuenta de la inversión y para colmo de males no devolvió un peso de ganancia, menos del capital aportado. Este es un extracto del engaño realizado a una de las víctimas, a quien llamaremos Pepe, quien no quiso entregar su testimonio en cámara por temor a represalias. Acusa que fue estafado con 300 millones de pesos que le pidió prestados y dejando en garantía 20 cheques con la firma falsificada de su entonces esposa, mujer que hoy mantiene una querella en contra de Vilches. Me confesó que también había intentado imitar mi firma en los cheques. Finalmente, para mi decepción, reveló que además había aprovechado los días en que yo me encontraba en la clínica de la comuna de Providencia dando a luz a nuestro hijo para entregarle personalmente los cheques a Pepe en dependencias del mismo lugar. ¿Existirá una actitud más canalla que utilizar a la madre de tus hijos para conseguir ilícitas ganancias? Aparentemente a Harold no le importaba nada.
Fue así como en 2023 se contactó con un joven ingeniero para ofrecerle un negocio irresistible. Le ofrece a mi representado, ¿cierto?, que participar en un negocio de extracción de minerales, para lo cual efectivamente lo que iba a necesitar era una sociedad que no tuviese problemas con el Servicio de Impuestos Internos. Pero como hemos visto en esta historia, no todo lo que brilla es oro. Harold ocupó decenas de facturas de la empresa de su socio para realizar operaciones ficticias de compra y venta, provocándole una deuda de varios cientos de millones con el Servicio de Impuestos Internos. Verifica a través de un equipo de contadores que no solo no se habían realizado las ventas que supuestamente se hacían, sino que tampoco había retorno. Y luego de que él es enfrentado, ¿cierto?, por mi representado, Hans se le pierde el rastro. Cada vez eran menos las alternativas que tenía Harold disponibles. Consiguió una nueva pareja y juntos formaron Phoenix Metal. Pero, según se desprende de los audios, las cosas parecían no marchar del todo bien, menos aún luego que los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos sospecharan de sus movimientos y decidieran no autorizar la emisión de nuevas facturas. O sea, a nosotros nos interesa tener la plata para poder seguir trabajando y seguir ganándose. Al final, lamentablemente el servicio no quiere que se le pague impuestos en la pasada, tema de él, pues. De todas formas, seguían pensando en implementar un lugar para refinar oro, uno similar al que le habían sorprendido en 2016 en la calle Reina de Chile. Este laboratorio era necesario, por ejemplo, para procesar el metal que una persona de nombre Ricardo le entregaría para saldar una deuda. Pero eso era más o menos lo que nos tenía que pasar Ricardo, y aparte se comprometió, ¿cachai?, a estar pagando toda la semana. O sea, pasándote el metal. Pasando metal toda la semana. Pucha, si es metal para una semana, igual es bueno. No, yo prefiero que me transfiera plata. Y fue probablemente en este escenario de falta de liquidez en el que Harold Vilches tomó una decisión desesperada y maquinó un plan para hacerse de 1 kilogramo de oro y una decena de monedas de platino sin pagar un peso por ellas. Si ideara un delito como este, no es fácil acceder a personas que estén dispuestas a hacerlo, que tengan el conocimiento, la experticia y los elementos para cometerlo, porque es un delito que se comete con armas de fuego. Pero, claro, lo que se ha podido determinar es que Harold sí tiene una histórica y estrecha vinculación con el mundo del AMPA en general, digamos. Fue así como llegó a este domicilio en calle Punta de Damas, en Las Condes, donde funcionaba una exclusiva joyería sin patente municipal. En este lugar, Harold Vilches adquiriría unas monedas de platino y además había citado a un reconocido comerciante ruso de metales y piedras preciosas para comprarle un lingote de 1 kilogramo de oro. Fíjese en estas imágenes. Al llegar, el dueño del local lo trasladó hasta su oficina y le mostró las preciadas monedas, avaluadas cada una de ellas en más de 1 millón de pesos. En un momento de descuido del otro joyero, Harold sacó otro teléfono de su bolsillo, tomó una fotografía a la ubicación de las monedas y aparentemente la envió a alguien como mensaje. Cuando faltaban solo 15 minutos para las 2 de la tarde, le indicó al dueño del establecimiento que debía ir urgente al banco, ya que el dinero que traía en la mochila no le alcanzaba para financiar ambas operaciones. Y solo segundos después de que Harold abandonó el recinto, llegó un vehículo al inmueble, bajaron 3 personas, prevenidas de armas de fuego. El comerciante de metales ruso entró gritando a la joyería, indicando que lo querían asaltar. Intentó trabar la puerta mientras el dueño de la casa corría hacia la bóveda donde guardaba una pistola. El asalto pudo terminar de manera mucho más violenta. El dueño del recinto no se percató de que uno de los asaltantes, fuertemente armado, permanecía al interior de la tienda mientras él le disparaba desde la puerta de acceso a sus cómplices. ¿Qué hacía este rezagado delincuente? Los sujetos llegaron sumamente claros respecto a dónde se tenían que trasladar y dónde tenían que sustraer estas monedas. Situación que no ocurrió toda vez que el regente, la persona encargada del inmueble, ya había guardado en bóveda esas monedas de platino, las cuales eventualmente iban a ser comercializadas a Harold Vilches. A pesar de los disparos, el robo había funcionado, por lo menos en parte importante. Harold y sus secuaces tenían en su poder 1 kilogramo de oro, el que sería vendido en el mercado negro y luego repartido las ganancias. Pero Harold, como hemos visto, no es conocido por cumplir sus compromisos comerciales. Harold Vilches tampoco canceló el dinero del oro a los sujetos que cometieron el robo con violencia mediante la utilización de armas de fuego.
2 meses después del asalto, Harold Vilches sufrió un particular secuestro. Le podemos poner alguna comilla, digamos, en el sentido de la modalidad comisiva del secuestro. Si bien es cierto, hubo un secuestro, una privación de libertad temporalmente de parte de Harold, estaba vinculado en términos del móvil, del origen, de la razón por la que Harold había sido secuestrado, con los resultados, económicamente me refiero, los resultados del delito de robo y la comercialización del oro que había sido sustraído ese día. Vilches denunció los hechos y la PDI logró dar con parte de sus captores en un domicilio de Puente Alto. Al cruzar la información, el OS9 de Carabineros logró verificar que se trataba del mismo domicilio donde se habían refugiado los asaltantes tras cometer el asalto. Verificar principalmente el posicionamiento mediante el tráfico telefónico, establecer la complicidad y participación de los sujetos detenidos por el secuestro con el propiamente tal el robo con violencia ocurrido en la comuna de Las Condes. Esta fue la pista definitiva para lograr la vinculación de Harold Vilches como mente maestra tras el asalto de la joyería. Sobre este falso motivo de una comercialización del kilo de oro, ¿no es cierto?, se aseguró que el objeto a ser sustraído estuviese en el lugar y hora en que los otros imputados iban a actuar. La decisión de dejar a Harold en prisión preventiva no fue un asunto fácil. La gravedad del delito lo amerita, pero según él mismo confesó, sus antiguos cómplices del mundo del AMPA no lo tienen entre sus personas favoritas, por lo que su seguridad corría riesgo en la mayoría de las prisiones santiaguinas. ¿Qué pasó con el resto de los involucrados en el asalto? Ya están identificados y con órdenes de detención vigente. Eso sí, se tiene certeza que al menos uno de ellos, quien resultó herido en el asalto, se encontraría actualmente en el extranjero y sin la intención de regresar, por lo menos no de manera voluntaria, a nuestro país. El Rey del Oro ya no podrá seguir con sus planes criminales nunca más. ¿O sí? Harold, ¿tiene algo que decir por tu detención?